los dos lugares por los dos extremos, una persona puede pasar de un lugar al otro, ocurriendo que ambos lugares se alineen. Ese cierto lugar, lo primero que aprendes inmediatamente es que es un lugar de alineamiento. Se alinea el cielo con la tierra. Dice la Biblia en su descripción que una de las puntas estaba en la tierra y otra estaba en el cielo. Y lo que inmediatamente que produce el alineamiento es una actividad inusual angelical, que la Biblia lo ilustra con dos columnas de ángeles que se mueven en forma multidireccional o doble direccional. Hay una columna que no cesa de bajar y hay otra columna que no cesa de subir. ¿Sabe qué implica eso? Un constante, persistente, continuo mover y actividad angelical en ese cierto lugar donde no hay nadie. La columna de ángeles que sube son ángeles que ya cumplieron asignaciones en el territorio. Y los ángeles que bajan traen frescas asignaciones al territorio. En otras palabras, ese cierto lugar no se mantiene en un pasado, se mantiene en un constante presente, porque constantemente asignaciones presentes para el presente de ese lugar bajan de parte de una columna angelical. Entonces, ese cierto lugar ya tiene dos cosas que lo hacen muy inusual. Es un lugar de transición entre cielo y la tierra, es un lugar de intercambio de recursos tierra-cielo, es un lugar de actividad constante angelical, es un lugar que se mantiene en el presente constante de Dios, en el aquí y ahora, mediante ángeles que no cesan de cumplir asignaciones constantes. ¿Está aburrido? Ok, listo. Lo tercero que ocurre es que Dios está al final de la escalera y desde allí habla. ¿De qué testifica eso? Que ese cierto lugar donde no hay cantantes, donde no hay músicos, donde no hay congregación, donde no hay edificios, donde no hay nada, ahí es un lugar de presencia manifiesta. No solo presencia manifiesta, Dios habla allí, hay voz de Dios. ¿Okay? Se vayan sumando las cosas los elementos que convierten a ese lugar en cierto lugar, no un lugar cualquiera. ¿Okay? Cuando Jacob despierta de su experiencia, va a tener una reacción. Es imposible que no tenga una reacción ante eso, ¿no? La primera reacción es esta: Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Bueno, lo más triste que le puede pasar a un creyente es estar en un lugar donde Dios está y no haberse dado cuenta que estuvo ahí. Lo que habla de la necesidad de tener conciencia de presencia. Conciencia de presencia. Lo segundo que él hace es intentar dar una descripción a todo el significado de lo que ha visto y de la experiencia que ha tenido. Entonces hace esto. Dice: este es un lugar terrible. Ahora, ¿qué lo hace un lugar terrible? Todos esos elementos que he descrito. Una vez él describe el lugar como un lugar terrible, ya sabemos que no es cualquier lugar, porque ya sabemos por qué no es cualquier lugar. Tiene unos elementos extraordinarios e inusuales. Una vez él dice que es un lugar terrible, estas son las dos frases que usa. No es otra cosa que casa de Dios. Y es la primera vez en la Biblia que se menciona la frase casa de Dios. Y usted, si no sabe, se lo digo; si lo sabe, se lo recuerdo. La primera vez que se menciona algo en la Biblia, un principio,
entra en función lo que se llama la ley de la primera mención. La ley de la primera mención lo que dice es que toda vez que se menciona por primera vez un principio o un concepto en la Biblia, el significado que tiene la primera vez será el mismo significado que mantendrá cada vez que se repita esa frase. Ahora, esa casa de Dios se menciona por primera vez en el contexto de la presencia de varios elementos. Una escalera, lugar de alineamiento y lugar de transición. Una actividad constante, consistente, continua de actividad angelical. Un presente aquí y ahora mediante ángeles que no cesan, nunca los ve parar, de asignaciones constantes. Así que esa casa de Dios no vive de lo que Dios dijo, sino de lo que Dios dice. Lo voy a repetir porque esta vez es un poquito más allá. Lo que estoy diciendo es que ese lugar terrible es un lugar terrible no solo por la escalera, no solo por los ángeles, sino que la combinación de ambas cosas provocan una condición en esa casa de Dios. ¿Okay? Y es que se mantenga viviendo no de lo que Dios dijo, sino de lo que Dios dice. Esa es la equivalencia de lo que Jesús pretendió enseñar cuando dijo: no solo de pan vivirá, eso es pasado, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, o sea, de este fresco pan que sale. Danos hoy, ¿qué? Danos hoy. Es una manera de mantenerse en el aquí y ahora del corazón profético de Dios, que domina todos los tiempos al mismo tiempo, todo el tiempo. Voy a cantarles el corito. Todos los tiempos, todo el tiempo, al mismo tiempo. ¿Okay? Por eso cuando Blake decía, no me resultaba extraño, vi toda la vida de esa persona, el pasado, el presente, el futuro. Créame que no es que él tuvo 2 horas viendo la película de la persona, se ve en segundos. ¿Por qué? Porque al venir de un tiempo, de un lugar donde no existe el tiempo, todos los tiempos son ahora al mismo tiempo. Entonces, lo segundo que dice después de casa de Dios es que le llama puerta del cielo. Podrían haber muchas iglesias que no están debajo de una puerta del cielo. Eso no las hace inefectivas. No las hace inefectivas. No tiene que ver con ser menos. La pretensión de mi frase no es deshonrar, sino por el contrario, invitar a esas iglesias a entrar en el aquí y ahora, que les permite posicionarse debajo de una puerta. Casa de Dios y puerta del cielo. Ok. Es para que sepan que en el mundo natural, geográficamente hablando, hay miles de lugares donde hay puertas del cielo. La pregunta inevitable, la pregunta que nos acorrala es ¿cómo se logró eso? ¿Cómo eso llegó a ser un lugar terrible? Porque ¿cuál es la diferencia entre una casa de Dios y otra casa de Dios? Una es un lugar terrible, tiene los elementos que les describí. Y las otras, ¿qué son? Buenas iglesias, son almacenes de gente, buena gente. No hay nada malo con eso.
El detalle es que no intimidan a Satanás para nada, porque no son lugares terribles. Son lugares de mantenimiento. Allí echamos gasolina al tanque que se vació durante la semana, aceitamos las partes que están más enmohecidas en nuestra vida espiritual, pero no se siente Satanás intimidado para nada por esa iglesia, porque viven buenas vidas y eso es todo. Así, pero hay algo malo en eso. No hay nada malo en eso, es que tampoco consiguen muchas cosas buenas. No es que pasa algo malo, es que dejan de pasar cosas buenas. Entonces, yo sé que usted sabe ya que hay solo 3 tipos de creyentes: aquellos que se sientan a mirar qué es lo que pasa. No, aquel está llorando, aquel está levantando las manos. Mira, esa señora se cayó al piso. Y están bien conscientes de todo lo que pasó en el culto y lo podrían describir luego y contar paso por paso. No, y salió una señora vestida que son gente que están ahí y miran lo que pasa. Hay otros que van un poquito más lejos y entran a otra zona. Por lo menos se atreven a preguntar: ¿qué rayo es esto? ¿Qué es eso? ¿Por qué se cayó? ¿Por qué levantan las manos? Son los que no solo miran, sino preguntan. Y están los terceros, los que hacen que las cosas pasen. Vas a tener que decidir en cuál de los 3 estás, sin duda, sin duda. Y para este último tiempo eso va a definir destino de muchos. De hecho, bueno, eso es después, no ahora. Permítame terminar el pensamiento. Lo que estoy haciendo es invitándolo para un congreso de adoración y estoy predicando. El asunto es que Dios quiere convertir toda casa de Dios en un lugar terrible. Y contesto la pregunta: ok, ¿cómo llegaron a hacer eso? Ok, ese lugar donde Él está, Él se da cuenta ya que no es cualquier lugar y decirle, ponerle un nombre. Y dice: te llamarás Betel. Él no sabe que ya se llama Betel. Lo que acabas de recibir una palabra de ciencia acerca del lugar. Porque la Biblia dice, ya Betel se llamaba antes. Luz era ya su nombre. ¿Quién se lo puso o quién lo descubrió? 2 generaciones antes, su abuelo Abraham. ¿Ok? Cuando sale de su lugar, vete a la tierra que yo te mostraré. Y eso es uno de los trucos de Dios. Casi siempre Dios te dice que salgas y casi nunca te dice para dónde va. Claro. Pero, y lógicamente tengo que confesarles que esa es la parte más difícil de la vida cristiana. La parte más fácil es creer. La parte más difícil es confiar. Que la parte más fácil es creer, la parte más difícil es confiar. Pero como la demanda profética es ir de fe en fe, Dios no puede permitir que te mantengas en el creer. Tiene que conducirte al confiar. Okay. Pero como nuestro sistema de creencias no se llama entendimiento, Él no se sienta contigo para explicarte para dónde vas y qué te va a pasar antes de llegar. Porque si no, no es fe, es información. ¿Ves? Entonces, Dios quiere que tomes pasos de fe. No porque tienes información, sino porque eliges confiar. Y confiar no implica ausencia de temor. Es creerle a Dios a pesar de tu temor. Y la manera en que Dios, el diseño de Dios para invitarte a creer a pesar del miedo, es que te da una palabra hacia donde quiere, desde donde quiere que salgas. Bueno, en parte sabemos.
Así que Abraham supo en parte: no sé para dónde voy, pero ya sé dónde no quedarme. Y eso es lo único que necesitas saber. Si esperas a que Dios me diga para dónde voy, te vas a buscar el paquete de tu vida. Porque eso solo se activa cuando obedeces. La obediencia es lo que activa la segunda señal y la segunda instrucción. En otras palabras, tú le estás pidiendo a Dios que te revele su voluntad cuando en otro momento que te la reveló no te moviste en ella. Y raras veces Dios revela una segunda voluntad sin tener consecuencias la primera que te reveló. Amén, gloria a Dios. Ya. Abraham, cuando salió y obedeció, su corazón se inclinó a levantar un altar y adoró e invocó el nombre de Dios en ese altar. Y es el primer altar de adoración, donde la palabra adoración en hebreo aparece. Y es interesante porque la primera vez que aparece adoración, no hay cantantes, músicos, danzores, pintores, joyeros, ni nada de esa cosa. Lo que hay es un cuchillo, una soga y algo va a morir. Y lo que revela inmediatamente es que en toda sincera, honesta adoración, lo que ocurre es que algo muere. Por eso suelo decir, es imposible adorar correctamente, especialmente los adoradores de altar. Es imposible que tú adores desde la zona correcta interior, aquí, y que después que termine tu trabajo no te importe un bledo la obra de Dios. Es que es imposible adorar con amor a Dios aquí y no seguir amando lo que Él ama acá. Por eso escuché una vez de un adorador que me dijo: yo vengo a hacer mi trabajo. Él no sabe lo que me dijo. Él me dijo: yo tengo una relación profesional con el Señor, no tengo una relación personal. Es lo mismo que le pasa al predicador que solo ora cuando va a predicar. Tiene una relación profesional, no tiene una relación personal. Good point, pastor. Okay. Levanta el altar, adora. Abraham sigue su recorrido. La Biblia no dice por qué, pero dice que regresó, volvió por su propio camino y regresó al altar. Y dice, regresó a Betel y adoró otra vez. 2 generaciones después, es su nieto que descubre la consecuencia de que su abuelo hubiera adorado a Dios correctamente. Su abuelo, la adoración de su abuelo, abrió una puerta en el cielo y convirtió ese lugar en una casa de Dios, en un lugar terrible. Pasa toda una generación, la generación de Isaac, ni cuenta se dio del portal. Es la generación de Jacob, la tercera generación, porque es Dios de 3 generaciones: Abraham, Isaac y Jacob. Pero no quiero poner en deshonra a Isaac. Es que su abuelo produjo, el hijo heredó y el fruto lo vio el nieto. Entonces, hay cosas que tú no sabes, pero hay batallas que tú peleas para que tus hijos no las tengan que pelear. Y tú dices, pero ¿por qué no acabo de vivir la recompensa? ¿Por qué no me acaba de llegar la bendición? ¿Por qué es tan duro esto? ¿Pero por qué siempre me pasa a mí? ¿Por qué siempre tengo que ser yo?
¿Por qué es como si Dios no me viera a mí? ¿Por qué los milagros le llegan a otros? ¿Por qué las sanidades a otros? ¿Cuándo vendrá el mío? Lo que no sabes es que estás librando tus generaciones. Profetiza sobre ellos a veces sin saberlo. ¿Usted cree que cuando Salomón pidió sabiduría, cuando se le dio un cheque en blanco? O sea, una cosa es que yo te diga a ti, pídeme lo que te quiere, lo que tú quieras. Lo que tú me pidas estará solo en armonía con la provisión que yo pueda dar. Pero ¿qué tal si el dueño del oro y de la plata, aquel que pregunta, ¿habrá alguna cosa difícil para mí? Aquel quien dice, para mí no hay nada imposible, te dice a ti que pida lo que te dé la gana, porque te dará lo que te dé la gana. Ahora, ¿cuántas cosas pudo pedir él? El listado mío no terminaría nunca. Pero él solo pidió sabiduría. Y en esa petición, él no estuvo presente en la oración. Todo el tiempo fue Dios, fue porque tú me pusiste aquí para manejar tu grande pueblo. Y yo soy muy joven, que no sé ni entrar ni salir. No tuvo que ver con él lo que pidió. Tuvo que ver con el pueblo y la posición y su llamado. Claro, Dios sabe a quién le da un cheque en blanco. Porque ya esa persona está preparado para qué escribir en él. Ahora, ¿era porque Salomón era espiritual? ¿Oró mucho antes? No, no fue eso. Él mismo escribe en Proverbios lo siguiente: yo fui único hijo de mi madre y mi padre, David, y mi padre me decía, sabiduría, busca sabiduría. En otras palabras, David profetizaba sobre él para que él supiera escoger cuando el destino le diera la oportunidad de escoger. Cuando vino la oportunidad, pídeme lo que quiera. Lo que su padre le había dicho de niño, sabiduría. Ya yo sé, el viejo. Porque usted sabe que de acuerdo a la edad, los hijos opinan de uno. De niño, el viejo se la sabe toda. A los 15, se equivoca muchas veces. A los 18, está out. Tú óyelo, pero no le hagas caso. A los 35, voy a consultar esto con el viejo, a ver qué opina. Cuando el viejo se murió a los 50 años, el viejo mío era un sabio. Se la sabía toda. El asunto es, la adoración es la que tiene la capacidad de abrir en los aires del territorio un portal. Pero no me refiero a los adoradores de aquí. Ellos solos inician la invitación colocando demandas sobre la iglesia a que se unan corporativamente a un evento sobrenatural. Porque la adoración no es un evento natural. ¿Cómo lo sabemos? Por la zona donde Jesús la coloca y la describe. Hablando con la samaritana, él dijo, el Padre busca, no a todo el que canta, no a todo el que danza. Él busca a un adorador con esta característica, dos ámbitos simultáneos, que adoren desde una zona, desde el espíritu. Pero el espíritu es lo único que tú tienes que no es de este mundo. Por lo tanto, el que logra adorar desde aquí en el espíritu, deja de adorar desde aquí para empezar a adorar desde allá. Eso, por definición, convierte su adoración en una adoración profética. ¿Por qué? Porque es imposible que tú adores desde allá
sin que de lo de allá baje hasta acá, permeando la atmósfera. ¿Qué son esas piedritas preciosas? Antojos divinos, caprichos angelicales o descuido de alguno que otro ángel que se vistió mal y se le desprendió alguna que otra cosa. Es que es imposible que una atmósfera de adoración profética se quede el velo tan fino entre lo natural y lo espiritual. De alguna manera esa fricción entre los dos mundos, cositas de allá caen para acá y cositas de acá suben para allá. Amén, 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 amén. Ay, Dios mío. Entonces, en este nuevo tiempo, donde entramos en una nueva era de la iglesia, estamos buscando el diseño de la cosecha. ¿Por qué? Porque llevamos generaciones de mujeres y hombres de Dios que conocieron el diseño de la siembra. ¿Encontraste otra? ¿No? Siguen cayendo, ¿ve? Vea. Tuvimos pastores que no pudieron ir a la escuela. El pastor mío solo tenía tercer grado de escuela. Cortaban caña y venían luego a predicar. Teníamos pastores orquestas. Ellos manejaban el bus, abrían la iglesia, cerraban la iglesia, limpiaban la iglesia, llevaban a la abuelita al seguro social, al tío que llegó del aeropuerto, de la hermanita que no tenía carro, y después todos queríamos que dieran un tremendo mensaje el domingo. Toda esa gente sembró llantos, largas oraciones, muchas vigilias, muchos ayunos, para que tú y yo fuéramos generación de Isaac, heredáramos lo que ellos sembráramos. Pero ahora vamos a transicionar a la generación de Jacob, la que va a poder disfrutar cuando el cuerpo de Cristo se convierte en un lugar terrible y no en un simple almacén lleno de gente buena gente. Entonces, qué anuncio más largo en medio de una predicación, ¿verdad? Estoy vendiendo el rugir de marzo a la misma vez que les predico, así que todo lo que había preparado se quedó allá. Estoy aquí en una conversación amena con ustedes, pero creo que es un momento de Dios para decirle que el Espíritu Santo está demandando una adoración corporativa, especialmente a los que nos visitan. No permitan, regañen a cualquier cantante, cualquier directora de adoración que le tenga que pedir a usted que adore. Que los vea tan calladitos y tan inmutables que tengan que decirle: aplaudan, metan mano, hagan algo. ¿Están vivos o están muertos? No permita que eso ocurra. Se supone que ya usted haya decidido antes de llegar que no importa cómo se sienta o lo que esté viviendo, usted tiene una asignación. La asignación de la iglesia no es venir a recibir. Eso nos lo enseñó la tradición. Yo me acuerdo todavía. Pongan sus copas boca arriba para que el Señor se las llene. A ver, todo el mundo ponga las palmas de las manos así para recibir, para recibir. ¿Recuerdan aquella época? Bueno, yo la recuerdo. Era la manera de decir que venimos a recibir. Y le llamábamos a la predicación la parte más importante del culto. Claro, porque se trataba de nosotros. Dios me va a dar, Dios me va a hablar, Dios me va a enseñar. Pero la parte de la adoración, que es la que tú le das a Él, ahí se puede llegar tarde, porque tú sabes que ellos cantan mucho, son como una hora cantando. ¿Para qué vamos a llegar? Bueno, a esta hora deben ir por la segunda canción todavía. ¿Para qué uno va a llegar?
Tranquilo, esto no lo digo por ustedes, pero a ustedes se los digo. ¿Cómo usted le falta respeto a Dios diciéndole en la cara, lo que yo te doy a ti es muy largo? Yo voy a llegar para la tercera canción, más o menos, cuando yo sé que, ¿verdad? Eso si no baja la unción, porque si baja la unción tarda una hora más. No permita eso, porque esta vez Dios está buscando, está evaluando las congregaciones. ¿Cómo que las estaba evaluando? Él no sabe todas las cosas, pues. Sí, pero el diseño de la evaluación nos llega desde el Viejo Testamento. Antes de destruir a Sodoma y a Gomorra, sí, eso es para que todo el mundo me atienda. Antes de Sodoma y Gomorra ser destruida, los ángeles se sientan con un hombre a Dios a conversar para evaluar. Y Abraham comienza a negociar. Y si tú encontrares a tanta gente, buena gente, no los mato. Y bajó el número. Ya usted sabe el cuento mejor que yo. Pero no había ni 5, papá. Ni 5. Otra evaluación. La Biblia dice que Jesús en un día se sentó en el templo y comenzó a observarlo todo. Después que lo observó todo, un par de semanitas después estaba volcando las mesas. Porque primero sacó un tiempo para evaluar, analizar y luego proceder. Antes de entrar a la tierra prometida, Jesús pudo haberle dado el Señor pudo haberle dado un diseño a Josué y a Moisés de lo que iban a encontrar allá. Pues ahí están las murallas de Jericó, miden tanto de extensión, son tan altas así, cuentan estos ejércitos con tantos caballos, con tantos carros, hay gigantes en este lugar, hay unos que son más pequeños en otro lugar, como el predicador de hoy, hay otros que son más. Y lo pudo haber hecho, sin embargo, dijo no, búsquenme 12, uno de cada tribu, y se van a ir. Ellos tienen que hacer la evaluación. De acuerdo a la evaluación de ellos, fue una ejecución. Pero la evaluación que ellos hacen determinó que muchos murieran en el desierto. Prácticamente ninguno entrara, excepto los que ya saben. Entonces siempre hay una evaluación de Dios que hace a las iglesias. Aquello que está allí no se queda en el Viejo Testamento. Ahora Dios hace una evaluación. Bueno, ¿dónde está esta iglesia? Y esa evaluación no es mala, no es para hacer un juicio. Es que para poder soportar el peso de la gloria y las consecuencias de tener el favor de Dios, se tiene que tener cierto grado de madurez y también saber que de acuerdo a la bendición será el grado de oposición. Bueno, ejemplo práctico. Eso significa que me quedan 27 minutos. Tanto. Ok. ¿Vamos a inventar? No, tranquilo, yo sé por dónde voy. Después que uno cree que le agarró la vena a Dios, ya no. ¿Dónde me quedé? Los míos me conocen, que se me puedo dispersar. Evaluación, análisis. Ok, sí. Dios evalúa y analiza porque debemos saber las consecuencias de lo que pedimos. No es que no seamos sinceros en lo que pedimos. Es que el Señor si yo le doy lo que está pidiendo, es esto lo que va a enfrentar. Déjame analizar si está preparada y si está preparado ya para estas consecuencias y este resultado. Por ejemplo, esta buena madre, como toda buena madre, quiere lo mejor para sus hijos. Así que se va por detrás de los discípulos, va donde Jesús y le dice: mira, yo tengo 2 hijos, yo quiero que uno se sienta a la izquierda tuya y otro a la derecha tuya. ¿Ok? Él no dijo que no. Él dijo: vosotros no sabéis lo que pedís.
No se trata de que es incorrecto lo que pido, sino que ignora la consecuencia de lo que pido. Y la consecuencia me puede aplastar y en vez de bendición convertirse en maldición. Hay que saber eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa contigo? Vale. Pero cuando yo hablo contigo estoy hablando con la cámara, realmente. ¿Qué pasa contigo? Le estás pidiendo a Dios un gran ministerio. Pero descubriste en tu perfil de Facebook que alguien te criticó. Y te volviste una araña. Y un experto en el teclado, con versos bíblicos. Un testamento. En otras palabras, no puedes manejar un solo ofensor, pero estás pidiendo un ministerio que te va a levantar 100 ofensores. Entonces, en el análisis, Dios está buscando una iglesia inmune a la ofensa. Mire, yo no dudo que piedrita. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Ah? ¿Cuándo tuviste a Jesús recogiendo piedrita? Sí, porque 3A es importante. Santo, santo, santo. No. Créame que cuando nos empezaron a empezar las señales, nos escribían anónimos, falsos profetas en las redes. Me acusaron de que yo llenaba los conductos de aire, de polvo dorado, de escarcha y todas esas cosas. Entonces, inicialmente me fue confuso para mí, pero yo dije, Señor, pero si yo lo que te estoy pidiendo son enfermos sanados y tú sales con plumitas, polvito dorado, piedritas, cositas así. O sea. Entonces, un verso bíblico que justifico eso. Yo al principio no tengo ninguno. ¿Cómo yo justifico esto? ¿No sabes? Yo lo que sé es que estamos buscando a Dios. Y como estoy buscando a Dios, no estoy esperando que sea el diablo que me conteste. Sí, porque eso es un chisme digno de ser contado, que yo lo oí en un retiro de pastores que me invitaron a dar una charla. Me senté a almorzar con todos ellos. Y me senté cerca de un ex satanista. Y un pastor estaba hablando con él. Pero como buen chismoso, yo estaba oyendo. Y yo escuché cuando él le pregunta al satanista, bueno, ¿y ustedes oraban, oran así como nosotros oramos? Y el satanista le dice, sí, pero aprovechando su pregunta, hay una cosa que yo todavía no entiendo de los cristianos, que yo quiero saber por qué. Dice, porque ustedes oran a Dios, pero siempre están asustados de que sea Satanás que le responda. Nosotros cuando orábamos a Satanás, nunca esperábamos que Jesús se apareciera, porque a él no era quien estábamos llamando. Ay, deje caer eso donde sea por ahí. Yo no sé. No, oye, porque tú le dices a Dios, yo quiero que tú me uses, yo quiero ser tu boca, que tú hables a través de mí, ¿viste? Porque si eres boricua, si no dices vite, yo quiero ser tu boca, ¿viste? Habla por mí. Entonces, cuando el Señor te pone algo a alguien, te empieza, ¿seré yo? ¿Será mi carne? ¿Será el diablo? Pues, pero bendito sea Dios, a quien tú le pediste, a quien tú oraste. Para poder operar en eso, tú tienes que estar dispuesto a perder tu dignidad. Dígamelo en español. O sea, que no te importa escracharte, equivocarte una que otra vez, en lo que vas dominando el don, discerniendo con más claridad. Así, date permiso para cometer el error, para fracasar, para equivocarte. ¿Ve? Por eso que uno tiene que ser truquero a la hora de decir cosas, ¿no? Uno tiene que decir, a mí me parece que yo siento alguna cosa, a mí me gustaría confirmarla, te lo voy a decir y tú me dices. Si tú te vas sacando pecho, Dios dice, así dice el Señor.
Mira, déjale eso a los que son más veteranos, a los que ya se escracharon 1000 veces. Tú que estás ahí como yo, en la cuerda floja, que te puede caer para cualquiera de los dos lados, mejor cuídate. O sea, yo como que siento algo, pero no estoy seguro. No vengas con esas cosas que usan los truqueros verdaderos, como esa frase no bíblica que dice, yo siento en mi corazón decirte. No, al que te diga así, páralo, dile, no, dime claramente, ¿es Dios o eres tú? Pero eso de que tú sientes el corazón, no. Porque después me voy preocupado. ¿Quién me habló? ¿Me habló él o me habló Dios? ¿Quién me habló? Eso es una zona muy gris ahí, toda ambigua. ¿Ve? Yo siento en mi corazón decirte, no me digas esa frase, eso le inventó el diablo, te la dijo a ti. ¿Okay? Entonces debemos ser en ese sentido un poquito más responsables. Pero, lógicamente, la iglesia va a entrar en unas dimensiones de adoración de alto nivel. El alto nivel no es simplemente que los adoradores de altar van a tocar zonas del mundo espiritual donde se encuentra la agenda del ahora para la nueva era de la iglesia, sino que Dios quiere crear ahora una unción corporativa donde todo el cuerpo entra en la misma zona. Es muy difícil que en la primera canción entren en la zona, porque usted viene, para empezar, gritándole a sus muchachos porque no quería levantarse temprano. Estaban convenciendo al marido que por favor este domingo sí vaya, porque lleva 2 domingos que no viene. La última discusión la tuvieron en el estacionamiento. Y en medio de eso el diablo se aprovechó, como contaba Blake, que se aprovechaba del temor para llevarlo lo más lejos posible. Y te acuerdas que no has pagado lo que tenías que pagar y a lo mejor tienes que pagar la penalidad. Y así tú entras al culto. Imposible que en la primera canción tú estés todo organizado, ¿no? Tú tienes que tener dentro de toda esa canción un momento privado de presentarte y de llamar al orden pensamientos y llamar al orden sentimientos. Ya de ahí en adelante comienza un ascenso tuyo. Así que no vengas en la tercera canción, broki. En la primera, cuando llegas ya, cuando se está acabando la adoración, nunca lograste llegar a la zona. Nunca. Porque te quedaste dando vueltas en la organización interior del mundo almático de tus preocupaciones y de tus luchas. Lo mismo le pasa a los muchachos. Ellos vienen después de levantar a sus muchachos, de vestirlos, de bañarlos, de meterle la comida a la cañona, de pelear con la mujer, con el mal, lo que sea. Ellos mismos tienen que tener su tiempo primero allá, su organización, su orden, su tranquilidad, su llamado al orden interior para poder, ¿verdad?, atraer y llevar a la gente a la zona correcta. El poder de la unción corporativa en la adoración es absolutamente revelada en la Biblia. ¿Ok? En la primera inauguración en la inauguración del templo de Salomón, este es el orden. Las trompetas comenzaron a sonar. La gloria no bajó. Los cantores, todo el pueblo, se unió a las trompetas. Y esto es lo que sigue. Cuando sonaban todos a una. Eso implica, cuando hubo un alineamiento entre los que adoran aquí y los que adoran allá. Cuando los de allá alcanzaron la misma zona, entonces la gloria bajó tan espesa que ya no podían ministrar. ¿Qué implica tan espesa que ya no podían ministrar? ¿Cuál es la implicación práctica en lo que va a pasar con la manifestación de la gloria en esta nueva era? Que empezamos nosotros controlando el culto, pero cuando alcanzan la unidad, todos a una, perdemos control del culto. Es cuando el Espíritu Santo ahora soberanamente se adueña, soberanamente, y empieza gente a sanar sin tocar, y empieza gente a ser liberada sin que nadie diga nada sobre ellos,
Y empieza gente a pasar al altar a arrepentirse sin que nadie haga un llamado. Es cuando en forma soberana el Espíritu Santo ejerce una función soberana sobre el culto. Gracias a que corporativamente alcanzaron la misma zona. De ahí que Satanás sienta la urgencia de enviar espías a los cultos. Sí, brujos que se sientan y brujas, santeros y santeras, a cantar, a aplaudir. ¿Para qué? Para interrumpir el alineamiento. ¿Ok? A nosotros nos pasó varias veces con personas aquí. En una liberación colectiva que vamos a tener aquí, se metió un santero vestidito de blanco de los pies a la cabeza. Lo descubrimos ese día, pero en todos los cultos que vino por meses, nunca vino vestido de blanco. Vino el día de la liberación. Y se paró y me dijo: tengo que hablar contigo y con la mujer tuya. Y yo tengo unos cuantos muchachos que me quieren mucho aquí. Y no me pueden decir nada enfrente a ellos. Entonces tengo uno aquí, a Juanca, a Bosa, que rápido se movió y me miró a mí. Entonces no necesitamos hablar mucho. Él me mira a mí, yo lo miro, yo hago cualquier cosita así. Y él fue donde el tipo le hizo así. Lo cargó, literalmente, lo cargó así, ¿verdad? Ay, pero ¿por qué no ser diplomático? Con Satanás. Okay. Claro, mi muchacho falló un poco porque no midió bien el tiempo que tardan las puertas automáticas en abrir. Y le ha metido con la cabeza al cristal. ¡Bum! Que tuvo que entonces lanzarlo en la segunda ocasión. Cuando Juanca, ¿te acuerdas de eso? No, sí tenemos historia que contar. Lo que le estamos diciendo es que la idea siempre de Dios es tomar control del culto, ¿verdad? Pero tiene que la congregación hacerse cómplice de la intención divina y todos cooperar. Y aquí hablo directamente con los hombres. Aquí hay un problema con nosotros los varones, que por alguna razón podemos ser ridículos ante un partido de fútbol. Pintarnos la cara, parecemos un indio tomahawk de eso de allá, el último de los mojicanos. Ponemos una peluca así toda esta, con los colores de la bandera y toda esa vaina. Y gritamos y pataleamos, pero en el culto no sé qué pasa. Oye, el día que te emocione más una bola de fútbol que Dios, hay que hacer un cambio, no sé, hay que hacer alguna cosa, ¿no? ¿Cómo vas a modelar a tus hijos y a tu esposa sensibilidad en la presencia cuando no te das permiso de perder tu dignidad solamente cuando hay partido de fútbol? No, y no te resistas al Señor porque te llegó por Amazon la máscara que compraste, que cuesta cara, ¿no? Y te peinaste, te costó 80 billetes, el peinadito ese que te hiciste con el blower, ¿tú me entiendes? Entonces de pronto a Dios le da con ponerte sentimental, ¿no? Y no quieres llorar y te aguantas para que no se te... No, tienes que estar dispuesto a perder tu dignidad por lo que sea. Yo le enseñaba a las danzoras en un momento dado, con esto voy casi cerrando. Te decía, yo sé que es bien fácil danzar aquí, cuando tienes música de fondo, pero ¿eres capaz de perder tu dignidad si caminando por un centro comercial hay alguien en una silla de ruedas y el Espíritu te dice, danza alrededor de él? ¿Te arriesgas a que te digan ridícula? ¿Que te veas absurda? ¿O solamente eres capaz de ejercer don y llamado en zonas de seguridad? Porque eso es lo que Dios va a hacer. Va a coger danzora, ¿ves? Vamos un enfermo a danzar, se ha dicho, papá, a dar saltos locos ahí como si fueras una india en una tribu. ¿Ves? Pero ya las nuestras están curadas, ya lo hacen, eso no hay problema, ¿ves?
porque hemos dado duro en esa área, porque estamos conscientes de que Dios está llevando a ciertas congregaciones a un punto donde Él les pueda confiar ser puntas de lanza. Yo sé que suena bonito, pero no es tan bonito, porque la punta de lanza es la que recibe el golpe inicial, duro y recio de las tinieblas. Es que tiene que tener la fuerza y la resistencia para el golpe, para que el resto de las congregaciones, que es la lanza, pueda ir suavecito y deslizarse por el agujero. Por lo tanto, las iglesias que son tribu de Judá, las que están asignadas a salir al combate primero, antes de Dios exhibirlas y convertirlas en mega iglesias, las hace pasar por intensos procesos, grandes divisiones, problemas serios con líderes, guerras en los grupos de adoración. Y por eso es que tienen que saber cómo ustedes cómo manejamos esa palabra gloriosa que se llama frustración. ¿Ok? Porque la frustración es parte indispensable del carácter de un creyente que aspira a zonas nuevas, desconocidas por la iglesia. ¿Qué es frustración en un creyente? Es simple. Salomón dice y afirma que Dios puso dentro de nosotros eternidad. ¿Qué es eso? Un pedazo del cielo, de su mente, de su plan. Él lo puso en mi corazón. Ese pedazo ya está completo, ¿ok? Me lo puso aquí. Dentro de ti ya tú tienes la visión a donde quieres llegar, hacia dónde vas, qué es lo que tú quieres hacer en la vida. Ya está en tu espíritu. Pero lo ves tan lento en el mundo natural, tan lento, que empieza a acumularse las dosis de frustración. Me están pasando los años, por encima no acabo de ver lo que Dios me dijo. Me profetizaron eso casi cuando nací. No veo ni la mitad de esa vaina todavía. Nos pasa como a José le dijeron: se va a inclinar todo el mundo delante de ti, y lo metieron preso. Lo hicieron primero esclavo, le dieron una paliza primero. O sea, vamos a inaugurarte para ver la familia, los que tienen su propio apellido, porque generalmente los primeros que te van a lastimar en tu visión tienen tu propio apellido. Tienes que aceptar que los que tienen tu propio apellido podrían ser los más que te golpean primero. Es típico. ¿Okay? Primero tiene que enfrentarse a sus hermanos, la paliza en el desierto, el pozo, vendido como esclavo, sin papeles para Egipto y sin saber hablar egipcio. Lo sacaron de las falditas de papá, protegido, a lo desconocido. Y hay algunos de ustedes que Dios los arrancó de las faldas de sus padres por lo mismo. Porque si no es así, nunca llega a Egipto el muchacho. Los mejores años de su juventud, para aquellos que se creen ya viejos, los mejores de su juventud, los más productivos, los pasó en la cárcel. 14 años en la cárcel, siendo inocente. Suficiente para dejar crecer raíz de amargura, resentimientos, pero no, su corazón fue protegido allí. Dato interesante: en su tierra, en Hebrón, él tenía el don de soñar, pero en su trayecto a Egipto, ese don desaparece y aparece un don que no tenía, el de interpretar sueños. Porque si hubiera sabido interpretar en Hebrón, no hubiera sido tan arrogante con sus hermanos como era. Ese lo adquirió después del sufrimiento, después de la esclavitud en la tierra extraña, con el idioma ajeno y sin papeles. Aparece un don nuevo que ni sabía que tenía. Aparece un don porque es asignado a la tierra de tu destino. Y hay dones de ustedes que están latentes, escondidos del diablo para que no lo sepa
y de ti para que no lo dañe. Porque tiene que crear cierta madurez primero para que cuando surge el don lo sepas usar. Porque José no supo usar su don. Cuando tú lees, él no mencionó a Dios para nada, sino que le dijo a los muchachos, brother, vengan para acá, para que vean lo que yo soñé, papito, a dónde voy a llegar. Siéntese sentado, yo no voy a esperar aquí. Si Simeón no llega, yo no empiezo. ¿Entiendes? Tienen que estar todos. Y a pesar de que lo odiaron en el primer sueño, el bobo soñó otra vez. Y adivinen qué hizo. Vuelvan para acá, que tengo otro que contarle mejor que el primero. No mencionó a Dios para nada. Y está allí para que tú y yo sepamos que el mal uso y el abuso de un don, aunque no pierdes el don, pierde la gracia y la unción del don. Ahora ya en la cárcel, totalmente procesado, en medio del sufrimiento, eres capaz de decir, de Dios son las interpretaciones. Y cuando está ante Faraón, es Dios quien lo hace. Ahora sí lo menciona, pero fue después del sufrimiento. Consejo, ahórrate el sufrimiento. Por lo menos lo más que pueda. Dios quiere una iglesia así, procesada, adoración corporativa, que alcancen altar y congregación, el alineamiento que activa una nueva zona de bendición y de manifestación. Ya esas personas murieron al temor del hombre. ¿De dónde salen las piedras? No sé. Pero no te preocupes, para nada. Las celebro. ¿Pero cómo así? Si no están en la Biblia. No están en la Biblia, pero en el Salmo 115 dice algo chévere. ¿Qué dice allí? Que Dios hace lo que le da la gana. ¿Qué más pruebas? ¿Qué más? ¿Qué más necesito saber? Ahora me vas a poner a mí a darle consejo a Dios. A mí me gustaría que tú lo hicieras de esta manera. No me gustan las cucarachas, elimínalas todas. No. Es rendición, es alineamiento. Y toda iglesia debe convertirse no en solo casa de Dios, sino en un lugar terrible. Lo alcanza en una adoración corporativa que pueda abrir un portal que sirva de alineamiento para que los ángeles salgan por ese altar a otras congregaciones. Ellas nunca sabrán que la bendición que están teniendo tiene que ver mucho con el altar que más rechazan. Anota eso en alguna parte de tu corazón. Mira, que no te importe que te critiquen, que no te importe lo que te digan. El temor del hombre, si no muere, Dios no te puede confiar. Moveres inusuales, que no tienen las características típicas que tenían los moveres anteriores. ¿Ok? La Biblia dice claramente que Él está haciendo algo nuevo. Y si es nuevo, es que era inexistente. Si yo entro a una iglesia y empiezo a buscar la columna de humo a ver si está y la de fuego a ver si está, y no la veo, para decir, esto no es de Dios, porque si fuera de Dios la columna de fuego estuviera aquí. Papi, la columna de fuego era para el desierto, no era para el Jordán. Cuando llegaron al Jordán, ambas columnas desaparecieron. Es más, Dios ni dejó entrar la vara de Moisés. Dijo, este no entra porque este bandido quiere llevar la vara para el otro lado. ¿En serio? Dios le dijo, háblale a la piedra. ¿Y qué él hizo? ¡Bum! Usó la vara. Este no entendió que voy a usar otro diseño después del Jordán. Por lo tanto, se queda. No porque él está mal, es porque quiere seguir usando lo que ya no funciona. No voy a dejarlo de aquí. En la parte de afuera
hoy vamos a estar inscribiendo para un rugir desde el cielo, que es en marzo. No sé si tienen la lámina los chicos. Yo les recomiendo a todo el que le gusta adorar, no tiene que ser adorador de altar, quiere crecer en revelación de la adoración. Vamos a tener acá desde jueves en la noche que abre Marcos.